Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros y en esta ocasión comparto el set con mi amigo Juan Carlos Valladares. Raúl, es un placer para mí estar con usted, hermano. Hoy estaremos hablando de un personaje que hemos leído tanto. Que rompió el hechizo de los siglos. Rompió el hechizo de los siglos. Esa es la palabra que nosotros hemos usado todos estos años, Exacto, refiriéndonos a Martín Lutero. Exactamente, después de haber leído a Samuel Brengel, que fue quien usó esa expresión, el hombre que rompió el hechizo de los siglos. Así es, Martín Lutero, poca gente sabe realmente cuál es el legado de este hombre. A veces se confunde con Martin Luther King, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver más que el nombre. Pero él representa para nosotros los evangélicos el hombre que nos abrió la puerta, que Dios usó para abrir la puerta para que la iglesia evangélica o la iglesia protestante surgiera en el siglo XVI. Así es. Martín Lutero fue el sacerdote que se levantó contra un imperio en el pleno apogeo del Renacimiento y escribió sus 95 tesis clavándolas en la puerta de la iglesia de Wittenberg un 31 de octubre del año 1517. En su tesis, este hombre se opuso a muchas prácticas religiosas sin darse cuenta que ese acto de rebelión sería el cerillo que rompería con el hechizo de muchos siglos. La ruptura de este teólogo alemán puso en marcha la Reforma Protestante. Hola, mi nombre es Raúl Figueroa desde New Jersey y tengo una pregunta para Universidad para Líderes. ¿Quién fue Martín Lutero? Este es UPL 360, el programa enfocado en líder latinoamericano de hoy. En esta ocasión estaremos respondiendo a la pregunta de Raúl Figueroa. ¿Quién fue Martín Lutero, Raúl? Y este programa será dedicado a ese personaje que marcó un hito histórico en la humanidad. Rompió el hechizo de los siglos. Afirmativamente. Martín Lutero es un sacerdote alemán. Alemán, dominico, si no me equivoco. Agustino. O agustino. Ya nuestro invitado nos va a aclarar esos detalles. Esos detalles, por supuesto. Y el hombre hizo algo que parecía insignificante en ese momento, que fue clavar 95 tesis en contra de ciertas prácticas religiosas. Especialmente la venta de indulgencias. Correcto. Había un personaje llamado Johann Tetzel. Exacto. Que andaba vendiendo indulgencias y decía que en el momento que las monedas sonaran en el ofrendario, en ese momentito el alma del ser querido saldría del purgatorio. Pero eso fue en el siglo XVI o es ahora, porque eso me parece escucharle hace unos pocos días. Bueno, todavía ese negocio todavía está vigente, ¿verdad? Eso de venta de indulgencias mutatis mutandis. Sí, todavía está, Raúl. Sin embargo, en el tema de hoy lo que queremos es descubrir qué es el legado de este líder. Exacto. Cuál fue su motivación, cuál es el impacto de su peregrinar, trabajo, sí, correcto. de su peregrinar hoy en día y cómo podemos nosotros celebrar la vida de este hombre. Y para efectuar este programa nos acompaña desde Tegucigalpa, Honduras, nuestro gran amigo, el teólogo, pastor, profesor Belsasar Núñez. Belsasar Núñez, quien nos acompaña para darnos luces sobre este tema. Pues qué bueno que él está aquí con nosotros, él es un especialista en este tipo de temas. Bueno, pues Juan Carlos, vamos a hablar sobre este personaje de Martín Lutero. Aquí está Belsasar con nosotros. Saludos desde Chicago hasta Tegucigalpa, profesor Belsasar Núñez. Buenas tardes, estimado Juan Carlos y Raúl Saldívar. Es un placer para mí escucharlos y participar con ustedes en este programa. Extraordinario, Juan Carlos. Hace algún tiempo, Pastor Belsasar, estuvo usted dando una conferencia
a un grupo de estudiantes del Seminario Teológico de Honduras sobre el tema de la Reforma y Martín Lutero. Cuéntenos un poco, ¿quién fue Martín Lutero? Bueno, para responder a esa pregunta hay miles de páginas que decir sobre él, pero Martín Lutero fue un monje agustino que nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Y en el año de 1505 se volvió monje de los agustinos y a los pocos años, porque era muy estudioso, logró su doctorado en el año 1512, su doctorado en teología. Podríamos decir muchas cosas de el monje agustino Martín Lutero. Podríamos hablar de lo más importante, que es la búsqueda de su paz interior, de su relación con Dios, la búsqueda de la paz de su alma con Dios, y se dio cuenta que no era suficiente procurar encontrarlo a través de los dogmas de la iglesia, a través de la teología, a través de la práctica de muchas cosas, de muchas liturgias en la iglesia, y empezó a leer intensivamente la Biblia. Y de esa manera fue entendiendo que la iglesia no estaba satisfaciendo las necesidades espirituales del pueblo en general, de la iglesia en general. Así que en el año de 1510 visitó a Roma, y esto fue lo que más lo preocupó y lo molestó a Martín Lutero, porque al visitar la ciudad de Roma, más bien el Vaticano, pues allí encontró que el tipo de religiosidad que se practicaba dentro de la iglesia a partir de los más altos jerarcas de la iglesia no concordaba con la Biblia y con la fe cristiana que él esperaba que los más altos prelados de la iglesia y también el pueblo común de la iglesia viviera. Y eso lo desanimó tanto que empezó a reflexionar sobre varios de los dogmas, de las doctrinas y de las prácticas de la Iglesia Católica. Y así, en el año 1517, exactamente el 31 de octubre, es cuando clavó esa lista de las 95 tesis que se le llama en la puerta de la Catedral de Wittenberg, que era un acto solamente simbólico, como protocolario, muy común, para discutir esas inquietudes que un catedrático, que una persona académico estudiosa quería discutir con algunas personas que quisieran discutir esa temática. Ahora, en ese momento se está dando un montón de eventos en la historia. Uno de ellos es que se está gestando el Renacimiento, pero asimismo existe la creencia, bueno, que en ese momento la Iglesia de Roma estaba construyendo toda la infraestructura del Vaticano, y es así como la Iglesia busca financiar la construcción del Vaticano a través de venta de indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias y qué papel jugaron en este proceso de reforma que se estaba gestando en ese momento? Las indulgencias eran algo así como certificados del Papa que autorizaba o que permitía cometer cierto tipo de pecados contra el pago o la compra de ese documento autorizado por el Papa, en el cual se le garantizaba el perdón, se le garantizaba pues menos castigo cuando llegara, después de la muerte, al llegar al purgatorio. Las indulgencias precisamente se convierten en el punto central y el principal punto de discusión en las 95 tesis. En efecto, yo diría que casi un tercio de las 95 tesis, como 30 de ellas, pues se refieren a las indulgencias, porque el punto central era, como lo es el día de hoy, cómo es que nosotros logramos tener paz con Dios, cómo es que logramos tener la salvación, cómo es que logramos el perdón de nuestros pecados, y ellos, muy por una firma de un prelado de la iglesia, lograban a cambio de un pago por ese documento, ese perdón, en tanto pues que el mensaje de la Biblia, pues esta posición estaba muy alejada de la Biblia. Muchas gracias. Entonces ellos lo hacían para
conseguir recursos económicos para la iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con el hombre que sabe el tema. El hombre que es una autoridad sobre eso. Seguiremos en el próximo segmento hablando con Belsasar Núñez. No se vaya. Sí, no se vaya. Hace un par de años se abrió en Cancún el campus de Universidad para Líderes para preparar nuevos servidores de la palabra, personas que tengamos la convicción y que creamos que Dios nos ha llamado para un fin, un propósito especial. Ha llevado una tarea impresionante de educar y de formar a nuevos líderes con una responsabilidad completamente bíblica. Yo los invito a que participen en Universidad para Líderes, que se formen, que se eduquen. Constantemente la palabra de Dios nos llama a que seamos diligentes y que nos presentemos como obreros aprobados ante Dios y no tengamos nada de qué fallar. Así que yo los invito, nos preparemos. Universidad para Líderes es una excelente opción. Yo quiero conocer más de la Biblia. Yo quiero traer más personas a mi iglesia. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com. Este es UPL 360, Liderazgo al Límite. Juan Carlos, estamos hablando acerca de este personaje, Martín Lutero. Ya el profesor Belsasar Núñez desde Tegucigalpa nos habló del aspecto histórico. Volvemos con él ahora hasta Tegucigalpa, pero ahora conectemos esto con la realidad, con el liderazgo. Profesor Belsasar Núñez, hablemos de algunas características del liderazgo de Lutero. ¿Qué características observa usted en este personaje que pueden ser paradigmas para el liderazgo del día de hoy? Bueno, Martín Lutero definitivamente que llena perfectamente un perfil de un liderazgo serio, muy pensante de las realidades del mundo y de las realidades de la vida, de la familia y del gobierno en el gobierno humano. Una de las características importantes de Martín Lutero era su carácter, podríamos decir, agresivo, en el sentido de que cuando abrazaba una convicción, él estaba dispuesto a sacrificarse por esa convicción. De tal manera que en esas convicciones dice en su famoso himno, aunque hayan demonios mil, dice, pronto a devorarnos, Dios habrá aún prosperarnos. Pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios está para prosperarnos. Y que muestre su vigor, Satán y su furor. Dañarnos no podrá porque vencido es ya por la palabra santa. Así es. Era un hombre de carácter persistente. ¿Qué otra característica encontramos en el liderazgo de Lutero? Estudioso, una persona que amaba los libros, una persona que amaba las lenguas, un completo lingüístico, conocía el latín, conocía el hebreo, conocía el griego, era una persona que se había dedicado a los libros, era una persona también respetuosa, pero también firme en la manera de interpretar y de dar a conocer sus convicciones y lo que debería de hacerse, y una persona que reclamaba, por así decir, algo mejor como característica de la iglesia en la actualidad en que él vivía. Definitivamente esas son algunas de las características. También, por supuesto, era una persona que muy espiritual, que buscaba consciente y profundamente el conocimiento de Dios, no se conformaba con aspectos solamente religiosos, eclesiásticos, litúrgicos. Él quería no solamente sentir, pero practicar y hacer visible su fe en Dios. Estas eran características a las cuales él se aferró hasta el fin de su vida. Así es. Otra pregunta, Pastor Belsasar. ¿Qué sería el legado más importante que nos ha dejado Lutero para la iglesia de hoy? Bueno,
para resumir lo que sería el legado de Martín Lutero, en primer lugar, sus comentarios bíblicos, su exégesis. Podemos leer con lo primero que él trabajó fue con epístolas o libros de la Biblia como las epístolas a los romanos y a los gálatas. Existe una cantidad de comentarios bíblicos con una exégesis, podríamos decir, inmejorable precisamente por las dificultades de estudio y de recursos literarios que existían en el tiempo en que él vivió, el siglo XVI. Un segundo legado, por supuesto, es que como conclusión de eso, es que la Biblia, poner la Biblia en una palestra tan importante, claro, que sigue siendo la base fundamental de la creencia cristiana y tiene que seguir siendo la base fundamental de la iglesia que el Señor Jesucristo está todavía construyendo en este mundo. Otra es la forma de culto. Cambió muchas de las formas de culto, hasta el mismo canto. En el tiempo de la Edad Media, la iglesia tenía cantores especiales y solo los cantores especiales. La música gregoriana era lo que se acostumbraba. Martín Lutero comienza a hacer cantar a la gente que cree, al pueblo, claro, y lo comienza a hacer cantar. Y produce himnos, produce música con gran contenido bíblico y teológico. Por supuesto, no solamente eso, sino que vulgariza la Biblia y la hace llegar al pueblo, a todo el pueblo alemán. Exactamente, sí. Así es. Ese es un tema importantísimo, que al poner en una alta estima la Biblia, era también en el idioma del pueblo. Y para terminar ya brevemente, la herencia teológica. La salvación es por la fe, no es por obras, es por gracia. Eso es clave en el legado de Lutero. También existe otro elemento. Hay 5 elementos en esto, hay 5 elementos que es por la fe sola. Claro, yo tengo allí un comentario importante que siempre estoy predicando. Naturalmente, él, en contra del concepto de que la gente podía ganar su salvación por lo que hacía, por la buena conducta y por el servicio a los demás, él declara a partir de la epístola a los romanos que la salvación es por fe y por lo tanto por la gracia de Dios. No tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Ya mencioné ese legado de la sola escritura, de la sola gracia, pero también el legado del sacerdocio universal de los creyentes. El sacerdocio universal de los creyentes y la libertad de conciencia, la libertad cristiana. El cristiano puede llegar a una situación de relación con Dios que es libre, y como lo dijera San Pablo, es libre de poder juzgar a los demás, el hombre espiritual que puede juzgar con una mente, con un conocimiento experiencial de Dios que es superior al de la creencia común. Profesor Núñez, quisiéramos seguir con usted. Dirección dice que se acabó, pero ha sido una experiencia extraordinaria. Su aporte es realmente extraordinario e impresionante. Muchas gracias. Hasta Tegucigalpa, Honduras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. El que sabe, sabe. Y el que no se bruñe. Gracias, extraordinario. Usted está viendo UPL 360. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Usted está viendo el programa UPL 360 Liderazgo al Límite. Juan Carlos, hemos tenido un programa maravilloso. Martín Lutero, hemos tenido a un experto y nos ha ilustrado. Pero la gente dice, ¿y yo cómo puedo estudiar esto? ¿Cómo puedo aprender? ¿Cómo puedo llegar a hablar, a discernir las cosas como el profesor Belsasar Núñez? Tenemos en Universidad para Líderes 2 programas que quisiera mencionar. Uno de ellos es el diplomado en Ministerio Pastoral. Este diplomado pretende formar pastores, consta de 15 cursos,
tiene 2 créditos cada curso y ahí están los cursos bíblicos e instrumentales que un pastor necesita para desarrollar su ministerio. Así es, este diplomado es la segunda etapa del programa de liderazgo avanzado, o sea que la primera etapa es pasar el diplomado en liderazgo avanzado y después el diplomado en ministerio pastoral, pero eso no termina ahí. No. Sigue todavía el programa de licenciatura en teología. Cuando la persona ya tiene su secundaria terminada. Correcto. Y tiene 40 créditos avanzados que los puede hacer con la UPL o los puede hacer con otra institución, entonces puede acceder a nuestro programa de grado, que es la licenciatura en teología. Y es ahí donde hay cursos especializados de historia de la iglesia, donde la persona puede profundizar no solamente sobre el pensamiento de Lutero, sino de la historia de toda la iglesia desde sus orígenes, ¿no es cierto? Exactamente, y aquí ya este es un nivel universitario, cada uno de los cursos de licenciatura tiene 3 créditos y se requiere que una persona haga un mínimo de 120 créditos más una tesis para tener el grado de licenciado en teología. Pero este programa no solamente es acreditado aquí en Estados Unidos. Cuéntenos un poquito más al respecto. Claro, el programa está bajo la sombría del Nazarene Bible College, que está acreditado por ellos, y además ahora somos miembros de la Asociación de Educación Teológica Hispana de los Estados Unidos y estamos conectados con diferentes seminarios en Guatemala, en Honduras, en Sudamérica, donde formamos parte de un consorcio de instituciones. Eso significa entonces de que cualquier persona en cualquier país puede acceder a estos programas. Bueno, de hecho, nuestros alumnos de los programas de licenciatura están en diferentes áreas geográficas del mundo. Así es. ¿Y esto es muy caro? No, está completamente asequible para la gente de América Latina, porque Universidad para Líderes es un ministerio que educa a la iglesia. Esto no es un negocio, no estamos traficando con títulos ni con diplomas, no nos interesa eso. Nosotros estamos educando hombres y mujeres que van a cambiar el mundo. Universidad para Líderes es una organización sin fines de lucro. Explíquenos un poquito más a ese. Eso quiere decir que estamos en un ministerio y que nuestra motivación es lo que dije anteriormente, cambiarle la vida a otras personas. Usted está viendo UPL 360, no se vaya. ¿Quieres aprender las técnicas de consejería? ¿Te interesa saber cómo manejar los diferentes problemas que enfrenta la familia? Universidad para Líderes te ofrece el diplomado de terapia familiar al alcance de un clic. Cada 1 de mes comienza un módulo nuevo. ¡Matricúlate ya! Usted está viendo UPL 360, Juan Carlos. UPL tiene campus en diferentes partes de América Latina, pero nuestros campus más australes están en San Carlos de Bariloche y la ciudad de Osorno, al sur de Chile. Así es, en estos campus tenemos diversos programas y ya hemos graduado una cantidad respetable de estudiantes. San Carlos de Bariloche está el rector Rodolfino Velázquez, quien es el que maneja tanto Bariloche y Osorno. Este es un hombre graduado de nuestros programas de liderazgo avanzado, de ministerio pastoral, que nos conoció a través de la cadena Enlace. A través de la cadena Enlace, interesante. O sea que esto está llegando a él lugares... nos conectó, estudió y dijo, hey, yo no me voy a quedar con esto. Esto vamos a cambiarle la vida a otras personas. Tomó el asunto como lo debe tomar un hombre de Dios y ha llevado a cabo esta visión en el sur de la Argentina, en las Pampas argentinas o en la Patagonia argentina y al otro lado de la montaña, en Osorno. Qué interesante. Entonces, ¿qué sigue en Sudamérica? No, sigue de invitar a los pastores a emular el ejemplo de Rodolfino Velázquez y crear en sus iglesias o en sus ciudades un campus.
Un campus donde puedan los estudiantes ir y prepararse. Es que la UPL no es algo que se ha creado para que lo manejemos nosotros. La UPL lo hemos creado para que lo maneje la iglesia. Y todos los contenidos, la infraestructura tecnológica, académica, todo eso lo maneja Universidad para Líderes, pero toda la parte logística y toda la parte metodológica funciona administrativa dentro de la iglesia. Y ese es el poder de lo que se está haciendo, es que se está poniendo la educación al servicio de la iglesia. Pero la otra cosa es que UPL no es una organización cerrada, sino que hay una apertura para que ingresen gente de la iglesia de otras latitudes, porque esta no es la obra de 2, 3 personas. Esta es la obra de la iglesia y queremos que la iglesia de este continente se posesione de ese pensamiento. Es el instrumento que Dios ha levantado en el siglo XXI para educar a la iglesia de Jesucristo. Así es. Bueno, gracias Raúl. Yo creo que vamos a continuar en el siguiente segmento. No se vaya, permanezca con nosotros. UPL Bariloche es el campus más austral de Universidad para Líderes en el continente americano. Comenzó con el programa de diplomado en liderazgo avanzado y en la actualidad cuenta con 3 diplomados. UPL Bariloche ya ha graduado la primera promoción de estudiantes y se esperan muchas otras más. El pastor Rodolfino Velázquez es el rector del campus. UPL Bariloche. Usted está viendo UPL 360. Raúl, estamos dando por terminado prácticamente este programa. Esta revista educativa de Universidad para Líderes, hablamos de Martín Lutero, estuvo con nosotros el profesor Belsasar Núñez de Tegucigalpa, un hombre erudito definitivamente. Y sí dimos respuesta también a la pregunta que nuestro televidente nos ha hecho. Asimismo, hemos contado historias de qué es lo que está pasando, los programas que tiene la UPL, y asimismo el campus que tenemos tanto en Argentina como en Chile. Perfecto, Juan Carlos. Pues ha sido un gusto desarrollar esta revista educativa. Así es. Usted ha visto UPL 360. Qué bueno que ha estado con nosotros. Que el Señor le bendiga.